Hermanos, buenos días en el Señor. Buenos días. Marcos 10, 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Señor, ponemos este día en tus manos, Señor. Ponemos estas palabras en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu, el Espíritu Santo, Señor, hablándonos, dándonos discernimiento, Señor. Padre, quebrantando estos corazones de piedra, Señor, para que vayamos a ti, Señor, en fe y arrepentimiento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el pecado como tesoro. El pecado como tesoro. Aunque el texto bíblico es explícito frente a la riqueza, es decir, aquí nos están hablando a la riqueza, el versículo 23 no lo confirma. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Si bien he llevado las riquezas, hermano, quiero enfocarlo hoy con respecto al pecado en general. Claramente el Señor le estaba mostrando al joven rico que, aunque creía haber cumplido toda la ley, tenía un grave pecado con el cual quebrantaba, entre otros, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu ser. Pecado que le imposibilitaba seguir al Señor. Por eso se quebrantaba el primer mandamiento. Era tanto el amor a las pertenencias que no pudo seguir a su Señor. El joven rico, como judío, se creía perfecto frente a la ley. En pocas palabras, se creía justo. Pero el Señor, que discierne los corazones humanos, conocía cuál era su pecado, en donde en realidad estaba su corazón. El Señor conocía perfectamente ese pecado guardado, ese pecado oculto que hacía que, a pesar de no haber robado, no haber fornicado, muy seguramente no haber codiciado ni matado, estuviera en condenación y lo imposibilitara a ir a buscar al Señor. Había hecho de la riqueza su mayor tesoro, su cosa más importante en la vida. Aunque muy seguramente, como acabo de afirmar, se esforzó para cumplir toda la ley y se abstuvo de muchas cosas mundanas, como las borracheras, los deleites de los ojos, la fornicación, a pesar de que hizo grandes esfuerzos para ser un hijo ejemplar, obediente y sujeto a sus padres. A pesar de todo eso, lamentablemente su corazón y sus esperanzas estaban puestos en las riquezas. Muy posiblemente este pecado estaba oculto muy en el fondo de su corazón, o lo escondía para aliviar su conciencia y considerarse un varón justo ante Dios y sobre todo ante los demás. Situación similar sucede con la historia del joven en Mateo 8, 21, 22. Vayamos a Mateo 8, 21, 22.
Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué les estaba diciendo el Señor a sus discípulos? ¿Acaso estaba impidiendo que un hijo hiciera la misericordia de enterrar a su padre muerto? No, hermanos. El Señor le estaba diciendo que le iba a dar un trabajo más importante, una tarea mucho mayor que la de enterrar muertos. Le iba a dar una misión inmensa. La cita en Lucas afirma, la misma cita, afirma: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Para eso lo estaba llamando el Señor. A eso lo llamaba, anunciar el reino de Dios. Hermanos, ¿acaso si alguien está al servicio de un pequeño gobernador, del pequeño gobernador de una región, y lo llaman al servicio del rey, no dejaría inmediatamente todo y se dirige velozmente al palacio? John Hill dice que los judíos tenían claro que el concepto de enterrar a los muertos hace referencia a estar muertos en pecados, muertos en delitos y pecados. Y el Señor lo estaba llamando a todo lo contrario, a anunciar el reino de Dios, el reino de la vida. En pocas palabras, le estaba diciendo que quitara los ojos de lo inmundo, de lo contaminado, y lo pusiera en el reino de los cielos. Pero esta tarea requiere apartarse de todas las cosas del mundo. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Sí, hermanos, en realidad los apóstoles lo habían abandonado todo ante el llamado del Señor. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Hermanos, amigos, Mateo no le preguntó al Señor, ni le dijo: espérame, hago cuentas, o no, espérame, aún no he cobrado totalmente o todos los impuestos. Ni le dijo: espera unos días mientras voy y renuncio. No, lo dejó todo, absolutamente todo. Pero lo difícil en realidad era dejar el cargo. Eso era lo difícil. No olvidemos, hermanos, que por lo general los recaudadores de impuestos eran ricos, llenos de avaricia e injusticia, por lo cual lo primero que debió haber dejado Mateo para poder irse con el Señor era el amor por el pecado. Fue lo primero que tuvo que dejar. Lo primero que tuvo que renunciar fue al pecado. Eso debió haber hecho. Todos veían el poder de quien los llamaba y lo reconocían en un principio como un gran profeta de Dios. Esta fue la situación con cada uno de los 12 apóstoles y de los cientos de discípulos que le seguían. Dejaban todo por seguir a Cristo, en el único que hay salvación. Pero tengamos claro, hermanos, que lo primero, y eso voy a hacer énfasis, que debían abandonar era su pecado. ¿Cómo ofrecer sábanas blancas con las manos llenas de barro de grasa? ¿Es posible anunciar el reino de los cielos en compañía de quien discierne el corazón humano, lleno de pecados, o con un corazón oculto, o con un pecado oculto? Recuerden que al único que se le permitió esto fue a Judas. Al único de los 12 apóstoles y de la gran cantidad de gente que seguía al Señor,
que se le permitió ir tras el Señor con un pecado oculto fue a otras. Es claro que cuando Pedro le dice al Señor, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, en ese momento se estaba refiriendo al trabajo, a la casa, a la familia y a las pertenencias. Hoy no estamos haciendo el mismo llamado. Aún no le hemos dicho a nadie que deje su familia, su esposa o hijos, o que abandone sus bienes. No, cuando el Señor lo considere necesario, nos lo pedirá. Lo que hemos venido una y otra vez suplicando es que entiendan el llamado del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Esto es lo que queremos, esto es lo que los hemos invitado. Estamos insistiendo que es necesario que hagan un esfuerzo. Sí, sabemos que al inicio es un gran esfuerzo, negarse a sí mismo. Deje, hermano, tanto amor propio, tanto amor por el mundo, amor por las cosas que perecen. Deje tanto amor por el pecado. El joven rico quería querer seguir al Señor. Eso creía, pero no estaba dispuesto a negarse a sí mismo y mucho menos estaba dispuesto a tomar la cruz. ¿Abandonar las riquezas y las comodidades? ¿Acaso no era suficiente con creer para acompañar al Señor? Todo indica que el Señor no necesitaba acompañantes. El Señor necesitaba obreros para la viña, obreros disponibles las 24 horas. Eso era lo que necesitaba el Señor. No necesitaba compañía. Necesitaba gente fiel, que estuviera dispuesta a abandonarlo todo. Por eso, esos obreros debían ser ejemplo de trabajo, de dignidad. Por eso debían imitar a su maestro en el camino de la justicia y de la santidad. Ese es el llamado que una y otra vez hacemos y que hoy lo repetimos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de los cielos. Pero para esta noble tarea es necesario que te despojes de todo lo que tienes en el corazón, incluyendo eso que tienes allá en el fondo, escondido como un tesoro. Ese pecado que escondes con tanto esfuerzo, o que simplemente lo amas tanto que crees que con ignorarlo ya lo has abandonado. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos de nosotros hoy decimos, Señor, desde hace unos años lo venimos haciendo? Y agregamos, Señor, eres tú el que nos llamaste, el que comenzaste esta maravillosa obra en nosotros. Tú has visto nuestro cambio, cómo nos hemos apartado de la vida licenciosa y pecaminosa que llevábamos. Señor, sabes cuántos pecados hemos abandonado por ti. Y entonces el Señor nos dirá, ve y vende todo lo que tienes y habla a los pobres. Traducido para nosotros, el Señor nos dirá, saca ese tesoro que tienes escondido en tu corazón y ven y sígueme. Ese tesoro entre comillas. Y es ahí entonces en donde nos volvemos como algunos de los católicos. Aquellos que nos dicen, sí, claro, me gusta que me hablen de Cristo. Qué bueno que me hable de la Biblia. Interesante que me llamen a apartarme del pecado. Ah, pero con la Virgen no se meta. Eso no lo permito.
En pocas palabras, con mi ídolo no se meta. Amigo, ¿tú le dices lo mismo al Señor? ¿Tú le dices lo mismo al Señor? Cuando toca esas fibras sensibles del corazón. Acompáñeme por favor a Lucas 14, 25 al 29. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Cuántas veces los hemos invitado a calcular el costo? ¿Cuántas veces les hemos preguntado si está dispuesto a abandonar todo su pecado por la causa de Cristo? Hermano, el Señor lo está llamando a proclamar el reino de los cielos. Amigo, quien lo está llamando no es el edil del barrio, ni el alcalde, ni el gobernador, ni aún el presidente. El que lo está llamando es Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el único que lo puede librar de las llamas del infierno, el único que lo puede llevar a la Jerusalén celestial. Gracias al Señor, que por lo menos esto es claro en esta pequeña manada, que nuestro Dios nos prometió salvación, que su sacrificio fue para librarnos de las llamas del infierno. Hago la aclaración porque cada vez que hablamos con personas ajenas a esta iglesia, es necesario recordarles que el Señor no nos prometió prosperidad económica, ni ausencia de problemas, ni aún ausencia de enfermedades. Nos prometió justificarnos, salvarnos, regalarnos un lugar en los cielos. Hermano, amigo, escuche quién lo está llamando y para qué. Mira el costo. Incluso, no pocos que han querido en un principio negociar con Dios han terminado amando a Dios. Y no me refiero a quienes han hecho del Evangelio una fraudulenta fuente de ganancia. Me refiero a aquellos que llegaron al Evangelio en un principio por miedo al castigo eterno. Aquellos que hicieron una relación costo-beneficio, infierno versus cielo, salvación versus condenación, y comenzaron a caminar moralmente, de una forma simplemente correcta para el mundo, pero amando el mundo en sus corazones, caminando moralmente en el mundo, tan solo para evitar la condenación. Sí, ya acepté al Señor, como una y otra vez lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta el cansancio. Eso dicen algunos. Ya no hago las cosas terribles que hacía antes. Me he apartado de esos terribles pecados y considero que he alcanzado la salvación. ¿Cuántas obras había? Simples obras como trapos de inmundicia. Pero algunas de estas personas, cuando comprendieron el sacrificio en la cruz, cuando comprendieron la muerte del justo para salvar al injusto, cuando comprendieron el suplicio del santo para librar al pecador, cuando comprendieron la ira de Dios, cuando comprendieron lo que significó la ira de Dios por el pecado, cuando entendieron que lo más terrible del sacrificio de Cristo no fueron los clavos, ni la corona de espinas, ni cada uno de los latigazos,
sino ese instante, ese momento en donde la ira del Padre se descarga contra el Hijo. Ese instante terrible en el que clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando comprendieron eso, entonces comprendieron que no se trataba de simple moralidad, ni de abandonar los pecados que consideráramos más graves. Se trataba o se trata de corresponder en gratitud y amor al que lo dio todo por nosotros. Se trata de arrancar de nuestro corazón todo amor por el pecado, de combatir hasta la sangre contra el pecado que aún mora en nosotros. Sí, no podemos negar, aún mora en nosotros, pero no nos gobierna, ni hace parte de nosotros. Por eso lo mortificamos, lo vencemos y lo aborrecemos. Lo aborrecemos. El joven rico estaba convencido que era perfecto ante Dios, que era cumplidor de la ley, pero en el fondo de su corazón vivía un grave pecado, igual o peor que la fornicación o el homicidio: la avaricia. Y la amaba más que a Dios. Hace unos momentos habíamos citado a Lucas 14, pero solo nos referimos a la parte final, a calcular el costo. Pero la cita inicia, hablando de la familia. Lucas dice: quien no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser discípulo del Señor. Para quienes aún no comprenden bien la palabra del Señor y algunas afirmaciones le dan escalofrío, leamos desde la redacción de Mateo. El que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, amigos, ¿cómo está tu relación con respecto a tu familia? ¿Cómo está tu relación con respecto a la familia? ¿Eres muy cristiano? ¿Crees en el arrepentimiento, en la fe, en la salvación por obras, pero te transformas de manera terrible cuando tocan el pecado de tus hijos, de tus nietos, de tus hermanos o el tuyo propio? Eres el cristiano más fiel hasta cuando te recuerdan que has hecho de tus familiares un ídolo. No eres diferente al joven rico. Ese pecado que está en tu corazón frente a tu familia puede ser el motivo de tu condenación. Claro, todos imaginamos que el pecado del joven rico no era solo el amor por las posesiones. Sabemos que un pecado nunca opera solo. Siempre está en conexión con otros. Por eso el Señor lo advirtió: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Amigo, no solo puedes tener un pecado de idolatría frente a tu familia. Debes tener cuidado, porque este pecado te puede llevar a otro: el orgullo. El orgullo. Y el orgullo te puede llevar a otro: la desobediencia. Y este a otro: la rebeldía. Y este a otro: la ira. Y muy posiblemente la ira lleva al odio. Y el odio, ¿qué es el odio? Es asesinato en el corazón. Eso es el odio. Miren, hermanos, un pecado tan pequeño como el excesivo e idolátrico amor por las familias nos termina llevando a asesinar en nuestro corazón, a matar, a quebrantar todos los mandamientos de la ley de Dios. No, hermano, dicen otros, no los idolatro, es que simplemente no los quiero contrariar,
porque son mi sangre. Claro, eso lo dice frente a los más lejanitos. Oh, amigo, muy bien. Para no molestar o contrariar a tus familiares, has decidido ofender a Dios. ¿Qué diferencia tienes con los gobernantes de esa época que decían creer en el Señor, pero no lo manifestaban por miedo a los fariseos? ¿Qué nos dice Lucas? Vayamos al capítulo 12, hermanos. Capítulo 12, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Sí, todo el mundo sabe que usted es cristiano, pero hay que comportarse como cristiano. Y hay que vivir como cristiano. Porque de lo contrario, estamos negando al Señor. ¿Ves, amigo? Hermano, como un solo pecado, uno solo, no solo te lleva a otros, sino que te impide seguir al Señor. Un solo pecado. Pero esos pecados no solo nos llevan a la condenación de sí mismos, sino que además llevan a la condenación de los otros. Todos hemos visto la reacción de los abuelos, de algunos tíos, de los primos e incluso de los vecinos cuando disciplinamos a los niños. Todos hemos visto la reacción. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué no le habla? ¿Por qué no lo comprende? Pobrecito. Mire que es que aún es bebé y él no entiende. No saben que no solo están desatendiendo a Dios, sino que están llevando a sus hijos a una condenación. ¿Por qué digo que estamos desatendiendo al Señor? Vayamos a Proverbios 22:15. Proverbio 22. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Amén, 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 amén. La vara alejará al joven de la necedad. Pasemos un poquito más arriba, Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ya sabemos cuál es el futuro de un niño corregido, de un niño educado en los caminos del Señor. Devolvamos un poquito. Pasemos a Proverbios 23:12 al 14. Proverbios 23:12 al 14. Incluso el 15. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Por qué es la corrección? Lo castigarás con vara. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para librarlo del Seol. Para eso es la corrección. Para librarlos del Seol. Para librarlos del infierno. Para librarlos del mal. Hermanos, no los están amando, no los están queriendo. Cuando decimos que están llevando a condenación a otras, es porque les están enseñando a amar el pecado. ¿Cuántas personas en la cárcel
en el vicio, en la vida de amargura que llevan, o en el infierno, no reclamarían: ¿por qué no me dieron vara? Incluso látigo si fuera necesario, para no estar en el lugar en donde estoy. Y no estoy justificando el pecado de nadie, porque muchos dirán: no es mi culpa, es la culpa de mis padres que no me corrigieron. Claro, los padres deben corregir, pero nadie tiene excusa. Imagino a un impío escuchando estas palabras diciendo: sí, mi hijo fue malcriado, probó drogas, licor, practicó la fornicación y cuanto pecado pudo, pero hoy es gerente, es un profesional próspero, no se volvió delincuente ni nada, tan solo eran las etapas de su vida. Sí. Y cuando muere el profesional próspero, el gerente, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá? Como dijimos, no solo desobedecen a Dios, sino que complacen el pecado. Estamos afirmando que se convierten en alcahuetes del pecado y ayudan muy amorosamente al otro a ir a condenación. Muy amorosamente. Ni qué decir cuando se exhorta al ídolo, a ese familiar demasiado amado. Vieran los ojos, la mirada, la ira. Oh, el falso amor del alcahuete. Eso es lo que vemos. Sí, estos sí son alcahuetes. Voy a hacer un paréntesis. No nuestro Señor. No es Dios 3 veces santo, como lo dijo Bergoglio alias Francisco, con respecto al caso de la mujer adúltera. Este anticristo de turno afirmó sin ningún resquemor que Jesús había sido un alcahuete que en lugar de hacer cumplir la ley, se había puesto a dibujar en la tierra. Perdón por el paréntesis, pero hay cosas que no podemos permitir, como la blasfemia contra el Señor, que además es el único pecado imperdonable, el único pecado que no tiene perdón. ¿Qué respondió el Señor ante la pregunta de apedrearla según la ley de Moisés? Porque acordémonos que le preguntaron una y otra vez y la intención era para mirar si lo podían acusar de algo. El Señor dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y cuál fue la reacción de la multitud? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Lo que hizo el Señor fue confrontar a cada uno con su pecado, mostrar a cada uno su falta para llevarlos al arrepentimiento. ¿Y qué le dijo a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La mujer ya estaba confrontada por su pecado y confrontada casi hasta la muerte. Y por eso la orden final fue: vete y no peques. Hermanos, ¿qué pensarían los padres, abuelos, tíos, amigos del niño de la persona a quien toleraron y estimularon su rebeldía si el Señor les permitiera verlos por un minuto, solo por un minuto, ardiendo en las llamas del infierno? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría ese papá alcahueta, ese tío alcahueta, si pudiera ver un minuto de sufrimiento eterno al otro, un solo minuto de ardor en las llamas del infierno? ¿Qué diría? Hermanos, estos pecados de idolatría frente a la familia, como dije, no solo nos llevan a condenación a nosotros, porque terminamos violando toda la ley, sino a nuestros supuestos seres queridos.
Y digo supuestos, porque si los amáramos en verdad, no los idolatraríamos, no permitiríamos su pecado y mucho menos lo estimularíamos. Pero otros son aún peores. Escudándose en el falso amor y la falsa protección, los inducen al pecado. Los inducen. Pero bueno, hermanos, también se presentan otras situaciones con la familia. La dependencia de ellos o hacia ellos. Por lo general, hermanos, acordémonos que antes compartíamos todas las fiestas del mundo con ellos. Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, vacaciones y más de un favor. Pero una vez llegados a Cristo, comienzan a resquebrajarse esos lazos, toda vez que aparecen las contradicciones con la fe. Ahora se enojan porque no vamos a compartir esas fechas, y mucho menos en las celebraciones que llevan baile y licor. Ya ahora se enojan. Esta vez no hay a repetir lo que dicen, porque todos hemos pasado por eso. Pero hay hermanos a quienes los han hecho dudar sus familiares, e incluso les han recordado los favores de antaño y les han preguntado: ¿y cuando estén solos, quién los va a ayudar? ¿Su iglesia? ¿Quién los va a socorrer en la dificultad? ¿Quién los va a acompañar en la enfermedad? No olviden que somos su familia. Todo ello está muy bien, hermanos. Mientras esas relaciones no sean piedras de tropiezo. Mientras la familia de sangre, son buenas esas reuniones. Mientras esas reuniones sean el mayor escenario de predicación, ahí son buenas. Pero cuando a sus ojos nos hemos vuelto exagerados y religiosos, cuando ya no quieren escucharnos, ¿qué sentido tienen esos encuentros familiares? ¿Qué sentido tienen? Cuando les han dicho, no, aquí no nos hable más de esas cosas, ¿qué sentido tiene? Quiero aclarar para no ser malinterpretado. Estoy diciendo que cuando ya no escuchan, o cuando te toleran simplemente para que vayas y no se divida la familia, simplemente para que la abuela esté feliz, para que esté contenta. Claro, pueden haber otros motivos, porque necesitan tu casa para la reunión o tu carro para el transporte. En esos casos, ¿qué sentido tienen las relaciones familiares que solo te llevan al mundo? Ya sabemos las preguntas. Pero entonces, ¿ya no puede bailar? Pero si solo es una cerveza, ¿se va a condenar por eso? ¿O es que no lo dejan? Tenga, llame a su pastorcito a ver si le da permiso. Llámelo. Y ni se digan los funerales. Pero ¿qué problema tiene acompañar a la familia a la misa? ¿Cómo nosotros sí fuimos a su iglesia? ¿Cuánta intolerancia? ¿Cuánto fanatismo tienen ustedes? Ni siquiera en los momentos de dolor nos van a acompañar. Es claro que ellos no entienden que aquí no hacemos ritos mágicos ni pecaminosos, ni mucho menos satánicos, ni que aquí sacrificamos una y otra vez al Hijo de Dios para luego comerlo. Ellos ignoran eso. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía eso. Dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. No se preocupen, hermanos, no se preocupen, que tienen una nueva familia. Y si esta no les es suficiente,
Estén confiados que cuentan con el único fiel, con el único Dios verdadero, el único que les puede dar salvación, aquel que nunca los desamparará, Cristo. No, hermanos, gracias por la observación, dicen algunos. Mi corrección es firme y a tiempo, y siempre en oración. Y los otros manifiestan, con mi familia ya no tengo dificultades. Hace rato me hicieron a un lado, incluso se salieron del grupo de chat de la familia y hicieron una aparte. No sin antes decir que yo era excluyente, religioso, fanático y extremista, que veo al diablo en todo lado. Eso dicen, pero su mejor amigo, su socio, o su familiar consejero más importante, o a quien siempre recurren en caso de dificultad, es impío. Y por ende, la charla, las reuniones o los paseos se hace con temas del mundo para gozar las cosas del mundo, en fin, para darnos un poco de mundo. Tampoco estoy diciendo que no podamos hablar con nadie. Claro que hay temas de trabajo, dificultades familiares, que necesitan que vayamos, pero cuando la situación es para cosas estrictamente mundanas, no hay que ir. Algunos tenemos viajes de trabajo, pero cuando no podemos predicar el Evangelio de Cristo, las charlas entonces se reducen a los temas de trabajo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, guarden en su mente y en su corazón estas promesas. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán su pueblo. Y no las olviden. A los que son verdaderos cristianos, no tienen problema con el yugo desigual, porque siempre los van a hacer a un lado, los van a echar de todos los lugares, y después le van a decir que es intolerante y excluyente. Pero no se preocupe, que no estará solo. Tiene una familia nueva y una protección eterna. Pero los que aún no han caminado en el verdadero evangelio tienen que mirar con quién están, tienen que mirar qué hablan, tienen que mirar con quién hacen amistad y de qué hablan con esas amistades. Entonces, mirándole, Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Queridos amigos, como hemos dicho, por lo general las posesiones son pecados, pecados guardados en lo más profundo del corazón. ¿Cuántas veces le decimos al Señor: todas esas cosas las he venido guardando, me he apartado de todo mal y me he entregado a ti? Pero eres el detective de la congregación, el que detecta el más mínimo error de los demás, y todo para justificar o encubrir tus pecados. Claro que debemos cuidarnos los unos a los otros. Para eso es la congregación, para amarnos, para exhortarnos, formarnos en la piedad y el amor de Dios, y alentarnos en contra del pecado. No solo el pastor debe cuidar el rebaño, el rebaño debe protegerse los unos con los otros. Hermanos, cuando la exhortación es para velar por la salvación de nuestro hermano, alabado y glorificado sea el Señor.
Alabado sea el Señor si ese es el motivo de la exhortación, si ese es el motivo de estar pendientes. Pero cuando estamos al acecho de la paja del otro, para no ver la viga en el nuestro, nuestra acción no es más que hipocresía y pecado. Ni se diga cuando se está exhortando a alguno y en lugar de aceptar la exhortación con mansedumbre, buscan los pecados de los demás para señalarlos y justificar su pecado. Sí, hermano, sí, yo lo reconozco, pero fulanito es igual o peor, pero solo me lo dicen a mí. Hermano, ese tesoro en tu corazón no es más que pecado. Arrepiéntete, ve a Cristo, pídele que te dé nuevo nacimiento. El problema del pecador es que ama el pecado. Ha hecho del pecado su tesoro más conservado. Dice que lo quiere dejar, pero miente porque lo ama. Lo ama tanto que no puede apartarse de él. El verdadero cristiano aborrece su pecado y el pecado de los demás. Tiene una lucha constante con su pecado para no caer. Lo odia. Si pudiera, renunciaría a la carne con tal de deshacerse de su pecado. Todos los días ora suplicándole al Señor que le quite ese aguijón en la carne, que le arranque de su mente y de su corazón el pecado y que no permita que vuelva a caer. Eso hace el verdadero cristiano. Todos los días, uno y otra vez. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál es tu posesión, hermano? ¿Cuál es tu posesión? ¿Cuál es el pecado que tiene allá incrustado, guardado, escondido? ¿Cuál es, hermano? ¿Es un tesoro? ¿Son los lujos? ¿La vida social? ¿Los paseos? ¿La música? ¿El chisme? ¿El querer dar el quererse dar buena vida? ¿Añora todavía los conciertos? ¿Las charlas al calor de una cerveza? ¿Añora las reuniones de amigos donde hablaban de todo y de nada? ¿En donde se daban los chistes y comentarios de toda clase? ¿O tu tesoro es la codicia, la avaricia? ¿O tu tesoro es la envidia, la academia, la falsamente llamada ciencia, el orgullo, el amor propio, la rebeldía? ¿Cuál es tu tesoro, hermano? ¿Cuál? Hermanos y amigos, no estamos diciendo que si el Señor le ha dado sabiduría para manejar sus recursos o le ha concedido un buen salario, sea pecado tratar de llevar una vida digna. El problema es cuando todas sus intenciones y deseos giran en torno a esa vida digna. Cuando la vida digna es su mayor anhelo, cuando ese es el mayor tesoro de su corazón. Claro, que no es pecado tener un buen empleo, y mucho menos hacerlo con responsabilidad. El pecado es cuando el trabajo lo es todo en su vida, cuando el trabajo ocupa todo su tiempo, cuando el trabajo no le permite orar, no le permite congregarse, no le permite verse el tiempo necesario con su familia, cuando el trabajo lo absorbe y a pesar del tremendo estrés, usted se regocija en él. Cuando hacemos del trabajo nuestra vida, nuestros objetivos más queridos y nuestro Dios. Tomar vacaciones, como aquí lo han dicho una y otra vez, no es pecado. Pecado es cuando tu vida gira en torno a ellas, a la planeación permanente del otro viaje. Cuando te afanas porque tienes vacaciones y no puedes ir a ningún lado.
Es pecaminoso cuando las vacaciones se planean con impíos, para acompañar a los impíos a las cosas impías, y terminamos regocijándonos en el mundo. Hermanos, amigos, no nos engañemos. No nos engañemos a nosotros mismos. La vida cristiana es una vida de afectos. Por eso la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todo tu ser. Está diciendo con todo. Y el Señor te ordena: no tendrás dioses delante de mí. El problema es cuando has hecho un Dios, un ídolo de tu hijo, de tu esposo, de tu hermano. Cuando haces un ídolo de tu trabajo, cuando el pasear es un ídolo, cuando el murmurear, el chismosearse es un ídolo, cuando la codicia es un ídolo, cuando el orgullo, la vanagloria es un ídolo. El problema es cuando das cabida al odio, al resentimiento, a la rebeldía, a la desobediencia. El problema es cuando no te puedes negar a ti mismo. Ese es el problema. Señor, todas esas cosas las he guardado de que me llamaste. Eso dice. Pero a mí no me tienen que decir nada. ¿Es que ahora me van a controlar mi vida privada? ¿Es que ahora me toca rendir cuentas por mis actos? Sí, amigo, no le olvide. Algún día tiene que ir a rendir cuentas por sus actos, por cada uno de los actos que hizo. El Señor dice que seremos juzgados por cada una de las cosas que hemos hecho. No olvidemos que el diablo está como león rugiente mirando a quien devorar. Y no se puede negar que el problema del pecado es porque en un principio es dulce, es llamativo, atractivo, pero sobre todo embrujador. Por eso el Señor nos dijo que huyéramos del pecado. Hermanos y amigos, cuando extrañamos las cosas del mundo, hay un grave problema en nuestro interior. Seguimos amando el mundo. Lo amamos tanto que no lo hemos podido o no lo hemos querido sacar de nuestro corazón. Ese es un problema, un grave problema. Acompáñenme en la primera de Juan 2, 15 y 16. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Miren, no es una invitación, no es una sugerencia, es una orden. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Dónde está su corazón, hermano? ¿Dónde está su corazón? O mejor, ¿qué tiene guardado en el corazón, hermano? Santiago 4 va más allá. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Eres humilde, hermano? ¿Eres humilde? ¿Eres manso? ¿Eres manso de corazón? Ten cuidado. Ten cuidado. Porque de pronto Dios lo está resistiendo.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos y amigos, creo que la palabra del Señor es clara y contundente. Ya desde el Antiguo Testamento nos lo había dicho. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si mal, id en pos de él. Hermano, ¿hasta cuándo va a seguir? ¿Hasta cuándo va a seguir entre esos dos pensamientos? ¿Va a seguir al Señor? ¿Va a amar al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todo tu ser? ¿O tienes un tesoro guardado en el corazón? Un terrible tesoro. Porque es de los peores tesoros que uno puede tener. Son de esos tesoros que van carcomiendo el corazón. Son un tesoro que se vuelve una gangrena. Va comiendo el corazón hasta que lo consume todo. Hermanos y amigos, si amas al mundo y las cosas del mundo, no te engañes. No eres cristiano. Arrepiéntete. Ve al Señor. Pídele un corazón nuevo. Pídele que te dé arrepentimiento genuino. Pídele que te cambie los afectos. Pídele que te dé vida. Porque estás muerto en delitos y pecados. Como el joven rico, tienes un terrible tesoro incrustado en el corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es el tesoro que tienes en el corazón? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda la vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa vamos a dar, hermanos? Así que, hermanos, os ruego por todas las misericordias de Dios, dice Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, amigos, escuchen la palabra del Señor. Niégate a ti mismo, escúchala, no te conformes a este siglo. Y recuerda que quien quiera salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. Escucha el consejo del Señor. Escúchenlo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigo, ve a Cristo. Solo Él te puede salvar. Solo Él te puede cambiar el entendimiento. Solo Él puede cambiarte los afectos. Solo Él te puede rescatar de la muerte y darte vida eterna. Solo Él te puede ayudar a arrancar ese terrible pecado que a manera de tesoro guardas en tu corazón. No resistas al Espíritu Santo de Dios.
Más bien, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Padre, ay, Señor, háblanos, Señor. Padre, muéstranos, Señor, cuál es ese tesoro gangrenoso, Señor, que tenemos escondido en nuestro corazón, Señor. Ese tesoro terrible, Señor, que nos impide ir a ti, Señor. Muéstranos ese tesoro, Señor, que nos aleja de ti, Señor, y nos lleva a condenación, Señor. Padre, muéstralo, Señor, y ayúdanos, Señor, a arrancarlo, Señor, a quitarlo de nuestra mente, de nuestro corazón, a aborrecerlo, a odiarlo, Señor, para que te podamos amar a ti y solo a ti, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.